Bendecida tarde, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro virtual, nuestra tercera clase de nuestro curso Economía de Empresas. En esta ocasión vamos a trabajar con microeconomía y macroeconomía. Vemos que la microeconomía centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, es decir, los hogares y empresas. Analiza cómo toman sus decisiones y cómo interactúan en los distintos mercados. Es decir, la microeconomía básicamente es aquella que está realizándose en los hogares y en las empresas. Es decir, un entorno pequeño, básico. ¿Cuáles son los temas de la microeconomía? Tenemos el comportamiento del consumidor en primer lugar, que es la forma en que los individuos se comportarán dadas las condiciones del mercado en que se encuentran. En segundo lugar, tenemos la oferta. ¿Cómo se comporta la parte de producción de los agentes económicos? En tercer lugar, la demanda. ¿Cómo se comporta la parte de consumo de los individuos o agentes económicos? Seguidamente, el equilibrio general. ¿Cómo interactúan la oferta y la demanda de bienes y servicios? Finalmente, el precio. ¿Cuál será el valor que se le asigna a un producto dependiendo de las condiciones del mercado? Estos son temas de la microeconomía que son, como su nombre lo dice, de manera específica, de una forma limitada, en la cual eh, juega un papel muy importante la oferta y la demanda. Todo ello conlleva a un equilibrio económico y de acuerdo al mismo surgirá una variable, lo que es el precio. A mayor oferta, pues el precio deberá ser menor. Tenemos también en la siguiente lámina lo que es la macroeconomía. La macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la economía. ¿Cuál es el crecimiento económico, la inflación, tipo de interés, tipo de cambio, la balanza de pago? Es decir, estamos hablando de una manera general, global, con unas variables que muchas veces no dependen de la nación, sino que dependen de unos factores externos, macros. ¿Cuáles son los temas de la macroeconomía? Tenemos en primer lugar el crecimiento económico. Mide la variación de la capacidad total productiva de una economía en relación a un país, a una región o a un sector en un periodo de tiempo. Es decir, cuando hablamos del crecimiento económico de un país, pues se analizan las variables que han hecho posible que este país o esta región o determinado sector crezca o disminuya de acuerdo a las condiciones. Tenemos también la inflación o deflación, que es el análisis del comportamiento de precios en una economía. Si crece la inflación y si decrece, hay deflación. Actualmente en Venezuela, pues, como les decía en las clases anteriores, forman parte de un proceso económico inédito, algo que está fuera de todo análisis, de todo variable económica. Los grandes entendidos, los grandes estudiosos de la economía mundial, pues han generado una serie de teorías
con las cuales realmente no se ha logrado comprender en qué ámbito se encuentra nuestra economía. Otro tema de la macroeconomía es el desempleo. Mide el nivel de trabajadores ocupados sobre el potencial total de trabajadores de un país, de una región o de un sector. Es la que determina cuál es el porcentaje. La deuda es la medición del endeudamiento global de gobiernos, regiones o sectores. Puede ser pública o privada. También tenemos como tema de la macroeconomía la tasa de cambio, que es la medición del precio relativo de las diferentes monedas y su valor de intercambio. Podemos ver, o resumir, que la macroeconomía establece unas medidas, unos niveles, unos porcentajes para poder determinar si el desarrollo económico de un país, de una región o de un sector sube o disminuye y cuáles son los factores que inciden directamente sobre el mismo. Tenemos también que existe en la parte económica un beneficio económico, el cual contrasta notablemente con el beneficio contable. Podemos ver en la parte inferior derecha dos pequeños cuadros en los cuales cuál es la visión del economista sobre la empresa y cuál es la visión del contador sobre la misma. Ambas tienen ingresos, ambas tienen beneficios, mientras que para el economista el beneficio económico surge de acuerdo a los costos de oportunidad que lo invitaron, lo persuadieron de invertir. En los beneficios contables vistos desde el punto de vista del contador, pues simple y llanamente es lo que se invirtió y la ganancia que se extrajo. Vamos acá en la siguiente lámina a determinar de manera más clara los diferentes beneficios. Los beneficios económicos son la diferencia entre el ingreso total y el costo de oportunidades total de fabricar los bienes y servicios de la empresa. Eso tiene que ver con la oportunidad, es decir, el riesgo que se corre al momento de hacer una inversión, mientras que los beneficios contables son los que figuran en la cuenta de resultados y suelen ser enviados al directivo por el departamento de contabilidad de la empresa. Es decir, el contador simple y llanamente analiza cuánto se invirtió y cuánto fue el margen de ganancia. Mientras que en la parte del beneficio económico, el economista determina cuánto se invirtió, cuál fue el riesgo que se corrió al aceptar la oportunidad y el beneficio que se obtuvo de haber aprovechado la oportunidad que se presentó. Hay dos variables en economía que son, y que muchas veces las personas pues tienden a confundirlas, que es la economía política y la que es la política económica. En primer lugar, tenemos que la economía política es la rama de la economía que estudia el rol del gobierno en el manejo económico y cómo se organiza la producción e intercambio dentro de la sociedad. Voy a hacer énfasis en tres palabritas de este concepto. Economía política estudia el rol del gobierno. ¿Qué papel juega el gobierno en la economía de de un país? ¿Qué hace? ¿Cuáles son eh, los aspectos en los cuales interviene directamente el gobierno? ¿Cuál es el rol en la economía política? Y vamos a ver en contraste
los ámbitos, perdón, en continuación, los ámbitos de la economía política. Estamos hablando del rol del gobierno en la economía. Fíjense, en un contexto amplio, algunas de las preguntas que contesta la economía política son: ¿qué actores deben ser los propietarios de los medios de producción? Es decir, el gobierno es el que permite que existan unos medios de producción y cómo van a existir, cómo van a funcionar, cómo van a desarrollarse. ¿Qué papel debe jugar el gobierno y cuáles son sus responsabilidades en la economía? Si es el de patrono o el de empleado, es el de propietario o es el que de una u otra manera se beneficia de lo que produzca. Por eso anteriormente les decía el rol del gobierno en la economía. ¿Cómo debe distribuirse la riqueza, el intercambio, la producción y el consumo de bienes dentro de la sociedad? Otro ámbito de la economía es cómo debe funcionar la relación entre el gobierno y el sector privado. Es decir, qué tanto desarrollo permite el gobierno al sector privado para que éste crezca, se estabilice o disminuya. Por eso es, repito, en la economía política estudiamos el rol que juega el gobierno dentro del ámbito económico. Ahora vamos en el contraste con la política económica. La política económica estudia el conjunto de decisiones, acciones y cambios que pueden tomar los gobiernos para perseguir los objetivos que se tengan en cada sociedad. En este sentido, tenemos que existe una política monetaria, la cual se encarga del manejo y uso del dinero y los recursos financieros en la economía. Tenemos también una política fiscal. Se refiere al manejo de los recursos del Estado y el nivel de impuestos, tarifas, recaudos y deuda de la sociedad. A continuación, la política comercial se encarga del intercambio de bienes y servicios del país. Puede incluir niveles arancelarios, restricciones al comercio, áreas comerciales, etcétera. Existe también una política social, la cual se encarga de los beneficios que reciben los ciudadanos por parte del Estado como salud, educación, asistencia al desempleo o subsidios a la producción. Podemos ver claramente que mientras que en el anterior, el anterior elemento, en contraste con la política económica, donde el Estado, el gobierno jugaba diferentes roles, acá en la política económica está basado más que todo en las decisiones que toma de acuerdo a ciertas áreas. A continuación, vamos a ver la dirección estratégica en relación a la economía de empresas, porque ya tenemos unos elementos que nos han permitido ir creciendo nuestro conocimiento de acuerdo al aspecto o factor económico. Pero para poder desarrollar de una mejor manera la economía en diferentes campos, hay que utilizar una dirección estratégica. Y para ello vamos a definirla como el conjunto de decisiones y actos usados para formular e implementar estrategias específicas que conseguirán que la organización se adapte a su entorno de forma competitivamente superior para poder alcanzar las metas de la organización. Fíjense que la dirección estratégica busca, a grosso modo, buscar que la organización, la empresa, la institución se adapte a un entorno cambiable que va variando para poder alcanzar sus metas.
Y vamos a conseguir que la dirección estratégica está fundamentada en tres áreas principales. La primera es el planeamiento estratégico, la cultura organizacional y la arquitectura organizacional. En cuanto al planteamiento estratégico, debe ser estratégicamente competitiva y el análisis de portafolio que usan, a qué se dedican, qué tienen, cómo lo hacen. En la cultura organizacional son los valores compartidos y el desarrollo de la dirección. La arquitectura organizacional es la estructura y sistemas. Aquí tenemos que ver mucho los organigramas, si son horizontales, verticales o diagonales, y la forma en que se toman las decisiones y el tiempo de respuesta ante una situación irregular o un problema. ¿Cómo se consigue la dirección estratégica? Cuando esos tres elementos, el planeamiento estratégico, la cultura organizacional y la arquitectura organizacional, están trabajando de una manera armoniosa, de una manera coherente, y en la cual los tres elementos funcionen de manera común, de acuerdo a las metas que se hayan trazado. En cuanto al proceso de evaluación y selección de estrategias, tenemos que existen dos análisis, el análisis estratégico y las opciones estratégicas. En base a ellas dos, vamos a definir la adecuación de la dirección estratégica. Para eso establecemos el principio de racionalidad y la evaluación de las opciones estratégicas. De allí surgen dos elementos, la aceptabilidad y la factibilidad. En cuanto a la aceptabilidad, es si estamos de acuerdo en correr un riesgo, si tenemos cómo llevarlo a cabo y qué impacto van a tener los grupos. El segundo elemento es la factibilidad. ¿Es posible llevarlo a cabo? En base a estos dos elementos que les he mencionado, que se ven en la tercera línea horizontal, vamos a seleccionar la estrategia. ¿Cuáles son los criterios de evaluación y selección de estrategias? Primero tenemos la adecuación, consistencia con la situación definida por el análisis estratégico. Es decir, vamos a adecuar lo que hicimos, el análisis, lo vamos a adecuar para hacer frente a las debilidades y amenazas, explotar las fortalezas y oportunidades y adecuar a los objetivos de la organización. Repito, todo ello de acuerdo al análisis que previamente se ha realizado. En segundo nivel tenemos la factibilidad, analizar el funcionamiento de la estrategia en la práctica. ¿De qué forma? Con posibilidades de implantación, disponibilidad de recursos y capacidades, horizonte temporal de cambios. Es decir, vamos a analizar primero, en primer lugar, la adecuación, si lo podemos adaptar. En segundo lugar, la factibilidad, lo podemos llevar a cabo, a la práctica. Y en tercer lugar, tenemos la aceptabilidad, medir las consecuencias de adoptar una estrategia. La aceptabilidad es algo muy subjetivo. Sirve para identificar para quién debe ser aceptable, con base a la necesidad de estudiar los recursos humanos. Es decir, debemos convencer, identificar y implementar en el personal la estrategia que ha sido seleccionada. También tenemos en uno de los puntos básicos cuáles son los desafíos para la empresa venezolana del 2022. Nos hemos fundamentado en una investigación que hizo la firma KPMG en el pasado año, pero que de acuerdo a sus conclusiones, hoy en día
siguen implantándose. Hoy en día se siguen desarrollando. Es decir, tienen vigencia plena. Ante esto, vamos a definir cuáles son los desafíos para la empresa venezolana hoy en día, el 2022, ya finalizado el primer semestre del 2022, empezando el segundo semestre, y podemos observar o definir que siguen en vigencia estas variables. La falta de fuentes de financiamiento. La empresa venezolana hoy en día no tiene un financiamiento oportuno, sólido, veraz, que le permita crecer, le permita expandirse, le permita desarrollar. La escasez de combustible. Obviamente este es un problema que afecta a todo el mercado empresarial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que particularmente en el estado Táchira se está consiguiendo el combustible, hay que aclarar que lo estamos pagando a 0,50 de dólar o hoy, 28 de julio del 2022, a 2.000 pesos, 2.200 hasta 2.300, todo de acuerdo a la variación del precio del dólar. En tercer lugar, tenemos el deterioro de los servicios públicos. Los servicios públicos, para nadie es un secreto, pues que están arrojando una calidad muy deficiente. Si bien es cierto que el costo por la prestación del servicio público es bajo, también es cierto que el servicio público, los servicios públicos en Venezuela son altamente deficientes. Precisamente en esta tarde, acá en la universidad hemos tenido dos eh, bajones de electricidad, suspensiones de poco tiempo. Sin embargo, en el área residencial, algunas veces estos cortes de la parte eléctrica duran 3, 4, 5, 6 horas. La reducción del tamaño del mercado producto de la contracción del poder adquisitivo. Ya lo que producen las empresas pues está limitada. ¿Por qué? Porque el poder adquisitivo del venezolano pues ha decaído. Y si bien lo que se consigue es para la parte básica, como la alimentación y la parte sanitaria, los gastos de salud, en la parte, en el elemento de adquisición de productos, pues ha sido bastante limitada. Obviamente la empresa recibe ese impacto. El incremento del empleo informal. Para nadie es un secreto que a nivel nacional, pues el empleo informal se ha multiplicado. Para la administración pública, con los sueldos, un salario mínimo, las personas prefieren emigrar hacia la empresa privada o irse del país. Y los que no, pues se han convertido en buhoneros o en fabricantes de cualquier producto desde su mismo hogar. La disminución de la productividad y de la fuerza del trabajo. Volvemos a repetir, la productividad ha disminuido porque las materias primas se han incrementado de tal manera que hace que la producción sea muy limitada y la fuerza de trabajo pues eh, ha emigrado, la ha abandonado. A menor cantidad de trabajadores, menor producción.
un incremento del esquema de dolarización transaccional. Acá en Táchira, por ejemplo, tenemos las dos monedas. Tenemos los pesos colombianos y los dólares venezolanos, perdón, los dólares americanos. El bolívar, nuestra moneda venezolana, pues prácticamente no se usa, empezando porque casi no se consigue. Y en segundo lugar, que el ingreso en bolívares hay que inmediatamente convertirlo en divisas para que no sufra el proceso de la devaluación. Parte de la población económicamente activa aún no ha recibido la vacuna contra el COVID-19. Existe un 30-40% de la población venezolana que no ha recibido la vacuna. Y de ese 60% que la recibió, prácticamente hay un 40% que no se ha colocado la tercera dosis. Siguiendo con los desafíos de la empresa venezolana para el 2022, tenemos lo siguiente. En este contexto, es de vital importancia para las empresas venezolanas lo siguiente: comprender los cambios que supone la dinámica de un entorno multimoneda. Es decir, el estar trabajando con tres monedas en diferentes áreas del país hace que la dinámica empresarial pues tenga que adaptarse. Todos los días hay que establecer diversos precios de acuerdo al vaivén de los precios de las divisas. Eso obliga a realizar los ajustes por inflación y estar atento a las normativas legales con relación al aspecto laboral. En segundo lugar, tenemos el impacto de los indicadores macroeconómicos en su estructura financiera. Lo que sucede a nivel de la globalización en el área económica, pues fácilmente en una economía eh, tan volátil como la nuestra, sufre obviamente su impacto. En tercer lugar, tenemos evaluar los indicadores del negocio ante los cambios de la nueva realidad. Cada día las empresas deben ingeniárselas, innovar para no quedarse atrás y desaparecer. También la empresa venezolana debe realizar estudios de mercado para comprender y evaluar sus estrategias comerciales frente a un mercado con nuevos riesgos, nuevos competidores y nuevas tendencias del consumidor. Es decir, es una continua lucha, como le decía anteriormente, para mantenerse vigente. ¿Qué sucede con la globalización y la economía de empresas? Los países desarrollados deben permitir el acceso a sus mercados. Es decir, lo que Venezuela produce debería ser recibido o aceptado por otras empresas, por otros países, a través de unos convenios que permitiesen en un momento dado recibir lo que Venezuela está produciendo actualmente. Los países en desarrollo deben propiciar la competitividad de sus economías, fortalecer sus instituciones, crear ambientes favorables a la inversión, abrir espacio a los productos nacionales en los mercados internacionales a través de acuerdos comerciales y estrategias de comercialización diseñadas en alianza con el sector privado y crear un ambiente interno que favorezca la competitividad. Esto surge de un análisis también económico en el 2002, y fíjense, todavía al 2022, 20 años, estamos esperando esta apertura comercial en la cual Venezuela pues pudiese en un momento dado expander el mercado de sus productos. En cuanto a la globalización y la empresa venezolana, en Venezuela debemos promover un proceso de crecimiento económico sostenido, generando puestos de trabajo productivos, fortalecer la competitividad de empresas y trabajadores,
Mejorar la educación, llevándola a los más altos estándares internacionales. Cultivar la convivencia, el respeto a la ley y la importancia de la familia como célula social. Mejorar radicalmente los servicios de salud, transporte y vivienda para los grupos sociales excluidos, abriéndoles la oportunidad de participar en los beneficios del crecimiento económico. Fortalecer la seguridad jurídica y el derecho de propiedad, construir el consenso social en torno a una visión de futuro compartida, erradicar el mito de que somos un país rico y que basta con el flujo de ingresos petroleros a manos del Estado para que éste los redistribuya, encarar la reconstrucción y el fortalecimiento de instituciones a tono con las necesidades y exigencias de una sociedad democrática, moderna, abierta y plural, fortalecer y enraizar la transparencia en la gestión pública y privada. Estos son algunas de las metas que en ese momento se plantearon para que la economía venezolana pudiera surgir. Fíjense que todavía seguimos con el postulado, la propuesta de estas metas sin poderse llevar a cabo. Estimados participantes, tienen ustedes la última palabra en relación a nuestro curso de Economía de Empresas. Espero que lo que hemos compartido les haya servido y que hayamos crecido como personas, que nuestro conocimiento en el área económica haya mejorado, porque ustedes en un momento dado van a tener que asumir el rol de gerentes y tomar las decisiones en el ámbito económico. Y para ello deben poseer un conocimiento de dicho tema. Les reitero una vez más mi compromiso. Estoy a sus órdenes. Ustedes poseen mi correo electrónico y mis números telefónicos. Ha sido un verdadero placer compartir la cátedra con ustedes. Espero que sigan creciendo en su área personal, en su área espiritual y en su área profesional. Les auguro los mayores de los éxitos.